queremos hacer un reconocimiento a los primeros de nuestros ponentes que vuelan. Para eso quiero invitar al doctor Juan Jara y al doctor John Astete, que es el primer binomio, y el segundo binomio, el doctor Luis Escalante con el doctor José Francia. Antes de que vuelen, queremos reconocer su presencia, su aporte y darles nuestro agradecimiento con un fortísimo aplauso. Aplausos, por favor. Hacemos un receso. Quiero ver caritas felices a las 3 de la tarde, por favor. Buenas tardes. Nuevamente reencontrándonos en este segundo bloque de la jornada de trabajo del tercer foro por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Recordarles que hay que chequear el listado con los nombres correctos para poder emitirles su diploma al terminar la jornada, porque lo vamos a hacer online, ¿no? En segundo lugar, recordarles también que las ponencias, tanto en nuestro canal de YouTube como para poderlas bajar, van a encontrarlas en estos siguientes días después del foro en la página web nuestra, clinicalimatambo.com.pe, ¿no? Eso no los exime de quedarse el resto de la jornada. Ya sabemos eso. Bueno, por razones dejé mi papelito acá, Dalia, quien acomodó el atril, quien acomodó el atril, mi agenda no está acá. Bueno, igual, hoy día, por razones de tránsito en la carretera central, así para ser tan exactos, el doctor Amílcar Tinoco no pudo abordar el avión en la mañana. Está ahora volando en este momento, gracias. Está volando en este momento y como esto funciona como un equipo sincronizado, nos ha permitido el doctor Fujita presentar inicialmente su conferencia magistral. Luego seguimos con la secuencia. Esta conferencia se refiere a factores genéticos y ambientales en la salud de la población sudamericana. Este es un tema nuevo, muy importante. El doctor Fujita es responsable del Centro de Genética y Biología Molecular del Instituto de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres. Tiene estudios de biología con opción en genética en la Universidad de San Marcos. Tiene el DEA, maestría y doctorado en genética molecular en la Universidad Louis Pasteur de Strasbourg, Francia. Postdoctoral y docente investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, Ann Arbor, Estados Unidos. Más de 70 artículos en genética molecular en revistas indexadas, becas y premios nacionales e internacionales, por ejemplo, como la Asociación Francesa contra las Miopatías, como la Sociedad de Lucha por la Visión, Premio Mentes Brillantes contra la Discapacidad, Congreso de la República del Perú, miembro del número de la Academia Nacional de Ciencias, miembro honorario del Colegio de Biólogos, revisor de artículos para revistas nacionales y extranjeras, revisor de proyectos de entidades nacionales e internacionales, asesor y consultor del Ministerio de Agricultura, de Salud, de Relaciones Exteriores, del CONCITEC, del Congreso de la República. Participa en proyectos del Instituto de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Martín de Porres, como el proyecto Genographic, con fondos de National Geographic Society, Estados Unidos, de Minas Gerais, en Brasil, y de la Universidad de San Martín. Farmacogenómica e inmunogenómica, fondos de Fondicit
y de la Universidad San Martín. Investigación y diagnóstico molecular en cáncer, marcadores, biopsia líquida, cáncer familiar y esporádico, con fondos del FINCIT, Universidad San Martín, Oncosalud. Investigación y diagnóstico molecular en enfermedades raras en poblaciones peruanas, como las neuromusculares, cegueras hereditarias y retardo mental, también con fondos de varias instituciones. El monitoreo toxicogenético. Y un largo etcétera dentro de los créditos del doctor Fujita, que es un PhD y un investigador reconocido nacional e internacionalmente, que tenemos el honor de tener acá y que como una primicia podemos comentar que es parte del equipo de trabajo que ha venido con el Instituto de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres, que está articulando una serie de convenios de investigación y de docencia que va a beneficiar a toda la comunidad de Cajamarca y a la salud pública especialmente. Esas noticias son un poquito más caras, ya después se las cuento, pero por ahora tenemos al doctor Fujita con su conferencia magistral. Muchas gracias, Antonio Rajoy. Ante todo, agradecer primero a la invitación de la clínica Limatambo, la persona del doctor Jorge Vergara, el doctor Franklin Serrazo Soto, que es director de la investigación de la Facultad de Medicina de San Martín de Porres, que también nos ha permitido estar acá, conocer un poco la problemática en Cajamarca. Yo soy de alguna manera cajamarquina, mi mamá es de orígenes, mi mamá se apellida Alarcón Sánchez. Alarcón, creo que es de algún lugar de, no sé, me dicen de Cutervo, de Chota. Sánchez son de Asunción, que es muy cerca de acá, que tengo la vergüenza de no conocer, pero ya será motivo para venir más seguido. La venida, por supuesto, principalmente para estar en este foro, pero también hacer coordinaciones con la clínica en Limatambo y esperamos también con la Universidad Nacional del Centro, ¿no? A los cuales podamos coordinar para hacer trabajos en conjunto, ¿no? Que sería muy bueno para nosotros, yo creo que para la universidad y también para la ciencia en general en Perú, ¿no? Que podemos apoyarnos mutuamente. Bueno, la siguiente. Les voy a hablar de diferentes temas. El primer tema es acerca de ensayo de genotoxicidad, que tiene que ver algo con el foro, que es formas de poder detectar elementos compuestos que son dañinos para el material hereditario. Pues, y les voy a hablar un poco de lo que hacemos nosotros en la Universidad de San Martín. Me pareció pertinente ponerlo en este foro. Luego les voy a hablar de algo más teórico, ¿no? Algo más que tiene que ver con nuestra esencia de ser humanos, ¿no? Pero también ese hecho de ser humanos también nos trae problemas, como les voy a decir un poco más adelante, ¿no? Y también al final ya me voy a concentrar en algunos tipos de compromisos genéticos que tenemos nosotros como seres humanos y voy a desarrollar un poco uno de los aspectos del medio ambiente, que es la hipoxia, ¿no? Provocada por la altura. La siguiente. Bueno, lo que yo quería presentarles acerca de cómo detectar sustancias que son dañinas para el material genético fue causado en el año 2007 por un proyecto que tuvimos con CONCITEC, ¿no? Es para estandarizar pruebas de genotoxicidad. La siguiente. Básicamente, estas pruebas sirven para muchas cosas. Se usan, por ejemplo, para probar nuevos nutrientes, para probar cosas que están, aditivos que se echan en los alimentos, ¿no? Para maquillaje, para cosas que van en la piel, ¿no? Por ejemplo, telas o algunos adornos, bebidas, golosinas para niños, etcétera, etcétera. Todo lo que esté en contacto con el ser humano, sea por ingestión o sea por contacto, ¿no? Puede tener algún potencial genotóxico, o sea que
pueda provocar problemas en el material genético. Tenemos una serie de pruebas. Por ejemplo, hay una prueba bacteriana que les voy a mostrar un poquito más adelante, la prueba de Ames, ¿no?, que va a detectar si una sustancia es capaz de modificar genéticamente a esta bacteria, ¿no? Quiere decir que está actuando sobre el DNA, provoca una mutación. Hay otros sistemas también que les voy a mostrar que se hacen en el laboratorio con cultivo de células, ¿no?, cultivos in vitro. Y también esta prueba se puede hacer, no lo hacemos nosotros, pero se puede hacer en seres vivos, en laboratorio, o también chequear en pacientes expuestos a ciertos tipos de sustancias con sospecha de genotoxicidad. Este tipo de estudios ha sido probado por agencias tanto en Estados Unidos, ¿no?, FDA, la EPA, como en Europa, en Japón, etcétera, son parte del estudio de cualquier sustancia que use los seres humanos, ¿no? Y está incluido, si ustedes ven los insertos de los medicamentos, ahí hablan de test de genotoxicidad, ¿no? Muchas veces hablan de EMS o otros sistemas. Sigue. Hablar en altura un poco para un limeñito cansa. Aunque no es mucho, ¿no? 2600. Bueno, ¿cuánto? 2750. Ah, un poquito más. Creo que ese 150 es el que está. Bueno, básicamente es el compuesto que yo quiera probar, no sé, una tela, una golosina, polvo tóxico, etcétera, etcétera. Yo lo aíslo y hago las pruebas, sea in vitro o in vivo, ¿no? Las pruebas in vitro que hacemos nosotros son la prueba de EMS, que es en bacterias, o si no, nosotros cultivamos los linfocitos de la sangre periférica y podemos ver aberraciones cromosómicas, micronúcleos y la prueba llamada COMET. Siguiente. Muy rápido. Estas son dos cepas. Esta es una cepa, digamos, normal, y esta es una cepa mutante. Tiene mutaciones en su sistema para producir diferentes aminoácidos, por ejemplo la histidina. Es una cepa mutante para producir histidina. Esta cepa, si nosotros la ponemos en una sustancia mutagénica, hay cepas en las cuales hay diferentes tipos de mutaciones. Prácticamente todos los tipos que puede haber, sea de lesión de bases, sea cambio de bases, etc., están en estas diferentes cepas. Si yo aplico un genotóxico a esta cepa, que normalmente no debe vivir en histidina, ¿okay?, porque le falta el gen para producir histidina, si hay una mutación, va a haber algunas cepas mutantes, o algunos clones mutantes que van a vivir en histidina. ¿Okay? O sea, al comienzo tengo un gen mutado, por las diferentes formas de mutación, que no produce histidina. Si mi sustancia produce una mutación, yo voy a hacer aparecer cepas que van a vivir en presencia de histidina. Es una prueba muy simple. ¿Okay? Otra forma de poder hacer este trabajo que imita más a lo que pasa en el ser humano es, se extrae un extracto llamado S9 del hígado, una fracción 9 del hígado de ratas, y se puede poner a la sustancia en presencia de ese S9, y nosotros lo ponemos en la cepa mutante, y si realmente muta, quiere decir que eso en los seres humanos o en los mamíferos en general puede producir una mutación. Sí. Probablemente algunos de ustedes, lo que han hecho ciencias de la vida, ¿no?, de los diferentes tipos, han hecho cromosomas. Saben que tenemos un conjunto de cromosomas que tienen una forma, un número normal. Hay sustancias que pueden producir algunas aberraciones, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos centrómeros, lo normal es tener un solo centrómero, o pedacitos de cromosomas que se separan del resto, y esto es evidencia de genotoxicidad. O sea, algo está haciendo daño a material genético. Sí.
otra prueba que se llama los micronúcleos. Ustedes ven que esto es material nuclear, este es normal. A estas células, para esta prueba, se les para justamente después de la mitosis. Una sustancia que se llama citocalasina, de tal manera que las células que recién se dividen quedan los núcleos normales. ¿Okay? Ustedes ven acá los dos núcleos normales. Este tiene núcleo normal, pero acá ustedes ven un pedacito de material genético. Quiere decir que ha habido una aberración cromosómica. Cuando se separa, muestra estos llamados micronúcleos. Esto prueba que sí es una sustancia genotóxica o que no es genotóxica. ¿Sí? Otra prueba cometa que estamos preparando en el laboratorio se llama cometa porque a estas se ponen células individuales dentro de un soporte de agarrosa, se le aplica una fuerza eléctrica acá negativo y acá positivo. ¿Se acuerdan los ácidos nucleicos? ¿Qué carga tienen? Son ácidos, carga negativa. Si le aplican ustedes carga negativa a un lado, esto se va a mover hacia la derecha, acá está la carga positiva, ¿no? Si una sustancia no hace daño al material genético, el material genético, los cromosomas son inmensos, tienen millones de nucleótidos, y si nosotros le aplicamos material, carga eléctrica, esto no se va a mover. Este es un cometa negativo. Pero si hay una sustancia que malogra al material genético, si ustedes aplican una carga acá, ustedes van a ver, así como se ve un cometa, ¿no?, en el cielo, ¿no?, que el material genético se empieza a desplazar. O sea, son pedacitos de ADN que están saliendo del núcleo. Lo que quiere decir que mi sustancia que yo he probado acá sí está haciendo daño al material genético. ¿Okay? Sigamos. Bueno, pasamos a otra cosa totalmente distinta. Este es algo más teórico, acerca de disculpen si acá quiero susceptibilidades religiosas, pero hay la idea que el ser humano es el top de la creación, ¿no? Pero nosotros somos una especie, Homo sapiens, ¿no?, que pertenecemos al orden de los primates. Somos mamíferos, somos vertebrados. O sea, tenemos una historia evolutiva mucho más antes que seamos seres humanos. Y ese costo de ser seres humanos también nos está pasando a la factura. Bueno, sí. Caminamos, la mayoría por lo menos caminamos en dos patas. Pero nuestros ancestros, los primos, cuando éramos primos de los simios, caminábamos en cuatro patas. Bueno, algunos de nosotros todavía caminamos en cuatro patas. Lo que pasa es que a través de la evolución ha habido algo que ha hecho que el hombre se ponga erguido, ¿no? Y el andar, el bipedalismo, nos dio la ventaja de tener migraciones. O sea, los gorilas, los chimpancés no migran mucho comparado a lo que migran o que empezó a migrar nuestros ancestros, ¿no? Y es por eso que hemos colonizado todo el planeta, todos los continentes. Es la única especie que ha colonizado todos los continentes. Aparte de eso, los que nos siguieron también colonizaron el continente. O sea, los gatos, los perros, las ratas, las cucarachas han venido a todo el mundo con este primate. ¿Okay? Pero, ¿cuál es el pago que tenemos? Algunos, cuando ya pasamos los 35 años, 40 años, bueno, estamos sentados demasiado tiempo, tenemos problemas de cintura, de cuello, ¿no? Ya un poquito más de edad, ya tenemos problemas de rodillas, de pies, y eso es parte que todavía no somos perfectos. O sea, estamos en el medio camino de la evolución. O sea, no hemos terminado de evolucionar. Nosotros tenemos una buena visión para poder ver probablemente en la sabana más que los otros primates, pero eso también nos trae problemas, ¿no?
podemos ver en colores, por ejemplo, pero el tener más conos en la retina para ver colores nos ha quitado la función de ver de noche. Somos presas de animales, o éramos presas de animales que vivían, ¿no?, en nocturnos, y el león, y otra cosa habrá, que hemos sido, o sea, hemos pagado por tener una ventaja, estamos pagando otra cosa. Esa es la historia de la evolución. Igual ayer le hablaba a los alumnos de la universidad. Existe en biología evolutiva, o medicina evolutiva, un concepto que se llama la reina roja. La reina roja se refiere al cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y la reina roja, ella corre, siempre corre para estar en el mismo sitio, ¿no? El concepto de reina roja en medicina evolutiva es que los organismos tienen formas de contrarrestar a los parásitos, pero los parásitos van evolucionando también, pasan millones de años, y también tienen forma de entrar en los organismos justamente usando esas armas que inicialmente fueron usadas contra el parásito. Por ejemplo, hay proteínas que sirven para detectar ciertos microorganismos, pero hay microorganismos que han evolucionado y usan estas proteínas para poder entrar al cuerpo. Ustedes han escuchado de personas expuestas al virus del VIH, ¿no?, y que nunca se infectan. Y algunas de estas personas son mutantes en CR5, justamente una proteína que está hecha para defendernos, pero que el virus del VIH, más mosca, lo utiliza para poder entrar dentro de nuestros linfocitos, ¿no? O sea, en la evolución todo no es perfecto, siempre estamos pagando una mejora, pero tenemos que pagar por otro lado una desventaja. El ser humano es ser humano porque tenemos destreza manual, que no lo tienen los primates, gorilas o chimpancé, pero es una muñeca muy fina pero muy débil. Todos los casos de probablemente de problemas laborales que hay justamente, o aquellos incluso trabajando en la computadora que tienen el túnel carpiano, es un problema de nuestra anatomía como Homo sapiens, que probablemente, bueno, los chimpancés no usan computadora, pero probablemente si lo usaran tuvieran otros tipos de problemas. Bueno, y así sucesivamente hay diferentes cosas. El hecho que las mujeres caminen en dos patas también les trae problemas para el momento de la gestación y el momento de que dan a luz, ¿no? Y por eso, bueno, ahora hay cesárea, pero hace 10.000 años no había. Bueno, y probablemente muchas de nuestras tías, abuelas, han fallecido por causas puramente anatómicas, ¿no?, y por ser Homo sapiens. Así es. Bueno, aparte de eso, en nuestra historia como humanos tenemos diferentes exposiciones al medio ambiente, ¿no? Las migraciones nos han hecho pasar por diferentes tipos de tierras, alturas, temperaturas, frente a patógenos, frente a nuevos alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es más o menos la historia de todos nosotros que está en nuestros genes, ¿no? Todos los seres humanos somos hijos de alguien, nietos de alguien, etcétera, y están en el Perú por alguna razón, ¿no? Probablemente alguna parte de mis ancestros vinieron hace 15.000 años, pero parte de mis ancestros vinieron con la conquista, y parte de mis ancestros han venido recién hace 100 años, ¿no? Entonces, eso nos expone a nuevas cosas que no tenía el Homo sapiens aquí. Por ejemplo, la bartonela o diferentes vectores de enfermedades que son endémicas de Sudamérica, no hay en otros lados. Entonces, cuando entró el hombre acá, también se expuso a eso.
Probablemente muchos de nuestros tíos abuelos murieron rápidamente y algunos fueron resistentes. Entonces ahí un poco la evolución también está jugando un papel para poder determinar la frecuencia, digamos, de los genes de diferentes poblaciones a través de la historia. Nuestros primeros abuelos han tenido esta actividad, cazadores recolectores, luego tuvieron la agricultura, ya no migraron mucho, ya se quedaron en sitios, pero el ser sedentarios también les trae problemas, ¿no? Bueno, uno de los problemas de la vida moderna de ser sedentarios, ustedes lo conocen mejor que yo, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, etcétera. Pero también el hecho de vivir en un solo lado hacía que ciertos parásitos, pulgas, piojos, etcétera, puedan ser más fáciles de vivir con nosotros. Y de ahí vienen epidemias como la peste bubónica, la plaga negra, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo esto son pagos por ser Homo sapiens y por cambiar de forma de vida, ¿no? Y probablemente la vida que tienen ustedes no la tenían sus abuelos hace 100 años, ¿no? Pero es posible también, y bastante probable, que sus abuelos hace 100 años vivieran a los 40, 50 años, ¿no? Porque no había las cosas que ahora nos mantienen vivos hasta mayor cantidad de vida, ¿no? hasta la vejez prácticamente. Y eso también hace que enfermedades que no eran tan comunes antes ahora aparecen, ¿no? Que aparecen con la edad, enfermedades que ustedes conocen. Así es. Simplemente para recordar que cada uno de nosotros tenemos 2 papás, 4 abuelos, 8 tatarabuelos y así sucesivamente. ¿Okay? En el mundo actualmente hay 7.000 millones de personas. Pero si ustedes hacen la aritmética de tener 2 papás, 4 abuelos, etcétera, etcétera, en 35 generaciones, una generación que sea 25 años, ustedes van a tener 30.000 millones de personas que son sus ancestros. El hombre más o menos se calcula que fue originado hace 200.000 años. O sea, estamos hablando de probablemente 6.000, 7.000 generaciones. O sea, eso nos deja 2 cosas. Que hay un montón de gente que se ha muerto, ¿no? Pero también que usted es más primo del señor o señorita que está al costado de lo que ustedes creen, ¿no? Porque somos realmente una especie que tiene pocos ancestros. ¿Okay? Es una especie que por alguna razón ha sido muy purificada, o sea, desde los africanos hasta los asiáticos, americanos, europeos, no hay mucha diferencia a nivel genético. Siguiente. Otro concepto que quería recordarles es algo que se llama deriva génica. Acá ustedes ven, para hacerla corta, hay A mayúscula y A minúscula que están en igual proporción, 60%, 50%. Acá hay unos cuellos de botella que por azar pueden dejar solamente A's, acá pueden dejar A mayúscula y A minúsculas en diferentes proporciones, de tal manera que el punto final es que acá es pura A minúsculas, acá es otra proporción y acá es otra proporción. Esto puede ser un grupo que vive, por ejemplo, en la punta del Callao, una población. Y esa población hay un terremoto y la punta se convierte en una isla. No necesariamente los que quedan van a tener la proporción 50%, 50%. Al azar va a haber proporciones distintas, dependiendo cómo se vayan distribuyendo los genes. O sea, hay 2 cosas que determinan la proporción de genes en una población. Uno es la selección genética y otro es distribución al azar. ¿Qué ocurre? Siguiente. Bueno, hace 200.000 años ocurrió que un simio se le ocurrió
se volvió dividido. No, eso es más antes. Hace 2 millones de años nos separamos, 3 millones de años nos separamos de los simios. Fuimos, teníamos bipedalismo, caminábamos y podíamos migrar más lejos. Un grupo, hay varios grupos que han salido. Ustedes han escuchado de Neandertal, ¿no? Ustedes han escuchado de denisovanos, probablemente no, porque es algo muy nuevo, hace 2 o 3 años que se descubrió. Bueno, pero el Homo sapiens no fue, nuestros ancestros no fueron los primeros que salieron. Hubo varios Homo sapiens que salieron, se han encontrado restos de 100.000, 200.000 años, pero el único grupo que tuvo la suerte de poder expandirse por todo el mundo es un grupo que salió hace 60.000 años. ¿Ok? Y ese es el grupo padre o madre, si ustedes quieren, de todos los seres humanos que existen actualmente, ¿no? Desde África hasta Sudamérica. Cada salida de África no salió todo el grupo, sino como el cuello de botella salió solamente un grupo. Y ahí se fue distribuyendo por los diferentes continentes, y también los que fueron a Asia y hacia Europa también fueron otro grupo, otro cuello de botella. O sea, la diversidad genética se ha ido reduciendo. La diversidad genética humana está concentrada, si ustedes analizan en todos los continentes, en África, que de ahí salimos. Y conforme íbamos saliendo, la diversidad genética disminuye. ¿Cuál es el grupo que ha hecho la migración más larga en el mundo? Los sudamericanos. Y son los que han tenido justamente mayores cuellos de botella, mayores embudos. Somos los que tenemos la menor variabilidad genética en el mundo. ¿Okay? Es por eso, no sé, es una hipótesis que tengo, que en las zonas rurales, acá en Perú, en toda Sudamérica, debe haber una alta cantidad de enfermedades genéticas recesivas, pero probablemente no se notan porque por las condiciones de salud le echan la culpa de nutrición a otras enfermedades comunes, ¿no? Insuficiencias, etc., pero que probablemente no están siendo bien detectadas. No, pero básicamente lo que quiero decirles es: un primate se paró, empezó a caminar, empezó a migrar, hubo, por supuesto, baja de variabilidad, pero nuestros ancestros llegaron hasta Sudamérica, ¿no? Hay que, en este viaje, buscaban los alimentos, han ido comiendo, algunos de nuestros tíos comieron algo, se intoxicaron, no eran genéticamente preparados para metabolizar, pero otros sí pudieron asimilar eso, y eso es la base de lo que hoy llamamos la farmacogenética. O sea, en nuestros genes está la capacidad de metabolizar o no metabolizar cosas que entran a nuestro organismo. Ahora ustedes escuchan de la farmacogenética, pero hace 500, 1000 años, 10.000 años no había fármacos. Entonces eso tiene que haber tenido un origen. Y probablemente el origen ha sido las intoxicaciones masivas que se han dado los grupos de Homo sapiens, ¿no? Pasando por diferentes partes del mundo, ¿no? Igual la exposición a patógenos también ha hecho que algunas poblaciones sobrevivan y otras sean resistentes, y otras otras no pasen a la historia, no dejen de ser clientes y simplemente no dejan surgir. ¿Sí? Bueno, otro grupo de nuestros ancestros ya vino más temprano. Si se dan cuenta, si decimos que el hombre entró a Sudamérica hace 18.000 años, la historia de Sudamérica, si es un 100%, la historia escrita de Sudamérica es solamente un 3% de nuestra historia. ¿Qué pasa con el 97% de la historia? No lo sabemos. Pero hay algo que sí está escrito, y está escrito en nuestro ADN, ¿no? Los genes que tenemos en parte están demostrando que nuestros ancestros han tenido una historia contra patógenos, contra intoxicaciones, contra frío, etcétera, etcétera. Pero también ahora sabemos que tenemos una ancestralidad europea muy reciente, ¿no? Y con los europeos vinieron
africanos y más reciente han venido asiáticos. Yo soy mexicano, japonés, por ejemplo, pero mi ancestro aquí. No sé de dónde. Sigue. Bueno, este es un trabajo donde se analizan marcadores genéticos que son específicos de cada grupo continental, de África, de Europa, de Asia, del continente americano, por supuesto. Los asiáticos del centro de Asia y europeos muy parecidos, tienen un mismo ancestro común. Ustedes han escuchado se habla de caucásicos a los blancos, pero el Cáucaso es el Medio Oriente, está en Georgia, está en la frontera, ¿no? Entonces evidentemente no hay mucho misterio que la gente del Medio Oriente se parezca mucho a la gente de Europa, ¿no? Acá, como les decía ayer, por alguna razón, no sé si decir un chiste, a los asiáticos los han puesto amarillos. Amarillos. Los africanos acá en violeta y los nativos americanos en rojo. Lo que les quiero mostrar acá hay una serie de rayas. Cada raya es un individuo que está puesto. Esta es gente de Perú. Este es un trabajo que hemos hecho en la Universidad de San Martín. Es la prueba científica. Ustedes han escuchado el que no tiene de Inga, tiene Maninga, pero también tiene de Machichi. ¿Se acuerdan de Machichi? No. Bueno, la gente de mi época hablaban de gringo Machichi, para hacer ceviche, ¿se acuerdan? Y doctor, también 3 minutos, por favor. Ya, 30. Ya. O sea, básicamente lo que les quiero decir acá es que esto es Perú. La población de Lima es 25, me parece, sí. Ustedes ven que hay individuos que tienen de europeo, de asiático, pero la mayor parte tiene de ancestro nativo, ¿no? Y que algo que es bastante curioso, que concierne acá a Cajamarca, es que Cajamarca y San Marcos, que ha sido tratado de diferente manera, tienen mucha más ancestralidad no nativa, probablemente más europea que el mismo Lima, ¿no? Eso es algo que me gustaría también un poco profundizar, porque hay algo de la historia que no está dicha y que hay que contar. Siguiente. Bueno, simplemente algunas enfermedades que tienen un origen genético por la historia de nuestras ancestros, ¿no? Por ejemplo, hay algunos grupos que son más propensos a la obesidad y concuerda con los grupos que han tenido una historia de hambruna, ¿no? Que en algunos momentos de la historia acumulan más fuentes de energía, grasas, lípidos, que otros grupos. El caso clásico es los indios Pima, que viven en Arizona, en Estados Unidos. Son nativos que son obesos, y sus primos que viven en México, que son agricultores, sus primos son de una contextura muy atlética, son campesinos que trabajan todo el día, ¿no? en la chacra, mientras que sus primos genéticamente dicho de Estados Unidos son obesos, ¿no? Entonces ahí hay algo que hasta las señas hay un chiste bien grosero, lo dicen, el gallinazo no canta el puño, ¿no? Hay personas de ancestralidad africana, por ejemplo, que no pueden vivir en altura, ¿no? Porque tienen problemas de respiración, ¿no? Y eso se da porque hay una mutación que hace que la hemoglobina, por ejemplo, sea diferente. Pero en África hace 1000 años o 500 años les servía para que no le den la malaria, ¿no? O sea, no todo es malo, hay partes que son buenas y partes que no. Puedo ir, ¿cuántos minutos quedan? No sé. Vamos a ir rápido, una cosa que quiero pasar rápidamente. Simplemente para decirles, anterior,
que los seres humanos no están adaptados a la altura de manera normal. O sea, nuestros ancestros africanos vivieron en planicies muy bajas. Eso de la altura es algo nuevo para algunas poblaciones. Un porcentaje muy pequeño, 2% de la población humana vive en alturas, ¿no? Y una de las más importantes, por supuesto, los Andes, pero también en el Tíbet, también en Etiopía. Los del Tíbet y los de Etiopía han tenido tiempo para adaptarse. Los andinos no han tenido tiempo para adaptarse. Al Tíbet llegaron hace 40.000 años. Los andinos llegaron solamente, a Sudamérica en general, hemos llegado hace 15.000 años. No ha habido tiempo para adaptación. Y ese grupo que vino incluso trajo problemas. La siguiente. Acá. Tiene problemas de hematocrito. El tibetano no tiene problemas de hematocrito. O sea, acá cuando una persona de acá, por ejemplo, no de acá, digamos de más altura, de 4.000 metros, baja a Lima o baja a la costa y sube de nuevo, hay un gen que empieza a formar más glóbulos rojos, policitemia. No, pero esto es una cascada de... ¿no? Y eso no existe ni en tibetanos ni en etíopes, ¿no? Entonces ahí hay algo que en el futuro mucha gente tiene que meterse a trabajar, ¿no? En la regulación, porque si bien es cierto el 2% de la humanidad vive en alturas, en Perú es un porcentaje mucho más alto, probablemente 25-30%, ¿no? Y ahí es un punto que muchos otros no van a verlo, pero los peruanos sí tenemos la obligación de estudiar. Siguiente, pasamos rápido. Pasamos rápido a la conclusión. Simplemente para decir que el ser humano no es el top de la creación. Como ustedes han visto, por convertirnos en seres humanos, hemos pagado un precio, ¿no? Por caminar tenemos problemas de rodilla, ¿no? Y las mujeres tienen problemas para dar a luz, porque ha habido un diseño de la cadera distinto para que pueda ser, para que haya habilidad, ¿cierto? Ahora, esa variabilidad como seres humanos, cada grupo humano que ha sobrevivido es porque ese grupo humano era heterogéneo. O sea, había variedad dentro del grupo humano. Mientras más, hace 15 años se hablaba de la clonación, ¿se acuerdan? Imagínense un grupo clonado, genéticamente igual, probablemente puede ser resistente a muchas cosas, muy fuerte, muy eficiente, pero si viene un virus que justo le hace a ese grupo humano, toda la humanidad desaparecería. Todas las especies, incluyendo la humana, pero todas las especies, mientras más variadas, tienen mayor resistencia a patógenos, a intoxicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y de eso es la nueva ciencia que está saliendo, tanto en nutrición, tanto en uso de fármacos, tanto en prevención o resistencia a enfermedades infecciosas, ¿no? Y que poco a poco probablemente este concepto de medicina evolutiva se va a ir agrandando más para poder entender realmente qué somos, qué está pasando y cómo podemos atacar los problemas que estamos teniendo por ser seres humanos, ¿no? Otra cosa que, ya hablando de altura, es que el andino no está totalmente preparado para la altura y justamente hay este problema de policitemia que no me parece que es tan raro, creo que es 30-20% más o menos de la población andina, ¿no? Y que ya se están descubriendo nuevos genes. Este gen es interesante porque este gen aparece en los tibetanos y es lo que le hace un poco resistente, pero la sorpresa es que este gen se ha encontrado en Neandertal. Parece que nuestros abuelos muy traviesitos hace 40.000 años se cruzaron con algunas abuelas Neandertal que justo se estaban, antes de que se extinga, ven para acá. Y nos quedamos con genes de Neandertal
pero que son, en este caso, son útiles para los tibetanos, que les dan la capacidad de poder resistir en altura. La piel clara de los caucásicos es un gen neandertal, los ojos azules también es un gen neandertal, y hay varios genes a los cuales esa travesura ha hecho que algunas poblaciones puedan haber sobrevivido en su momento, ¿no? Yo, y bueno, y varias personas de mi grupo, nos hemos hecho nuestro genoma completo. Yo tengo 2% del neandertal y 2% de Denisovano, que también es un prehomínido que salió antes que el Homo sapiens, ¿no? O sea, nuestros tatarabuelos fueron bien traviesos, ¿no? O sea, no solamente estaban con las abuelas, sino también eran medios jugadores, ¿no? Tenían otros homínidos que no eran Homo sapiens, pero que esos genes al final nos están protegiendo para algo, y probablemente que en el futuro también. Bueno, muchas gracias por escuchar. Un tema muy apasionante, nos ayuda de repente a comprender los resultados electorales de Cajamarca, al menos un poco más, ¿no? Por favor, invito a la mesa redonda, invito al doctor Gallo y al doctor Ramírez para poder hacer un comentario sobre este tema. El doctor tiene bastante. Doctor Gallo, por favor, su comentario. 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, felicitar por la excelente exposición del doctor Ricardo Fujita. Creo que ha sido muy didáctica. De repente mencionar un poco de la aplicación de la charla magistral del doctor. Yo vengo hace algunos años trabajando temas de investigación relacionados a cáncer, y a propósito de la migración, de la teoría de migración del estrecho de Bering y de la llegada hacia Latinoamérica, hemos encontrado mucha relación, por ejemplo, en algunos estudios de investigación de la asociación directa que hay, por ejemplo, en cáncer de pulmón, en cáncer de colon, hacia población asiática. Una relación casi directa, por ejemplo, cuando hemos hecho algunos estudios de farmacogenética, por ejemplo, para evaluar la respuesta a anticuerpos monoclonales, por ejemplo, que se utilizan en el manejo del cáncer de pulmón. La respuesta es una respuesta casi directa a la que se encuentra en la población asiática. También mencionar un poco que en algunos estudios de tesis hechos acá en el Perú, a través de los cuales se ha intentado de alguna manera buscar un poco temas de respuesta farmacogenética asociada a citocromo P450, hemos encontrado algunas variaciones, por ejemplo, de pacientes metabolizadores rápidos, algunos fármacos en casi el 98%, por ejemplo, en población quechua y población aymara pura, cosa que quizás tendría mucha relación, por ejemplo, con la respuesta a muchos de los fármacos que normalmente se utilizan y que de alguna manera, en algunos casos, no encontramos alguna explicación por qué de alguna manera la respuesta en diversos tipos de población es distinta. Entonces, definitivamente, pues nuevamente creo que no me queda más que felicitar. Creo que ha sido muy didáctica su charla, doctor, y nos hemos quedado con un poco de ganas de poder ver las diapositivas que se han quedado en el camino, pero creo que ha sido muy didáctica. Gracias. Gracias, realmente un tema apasionante. A mí me apasiona particularmente. Hemos tenido la oportunidad de trabajar, y bueno, mis trabajadores, serreños principalmente, eran diferentes, completamente diferentes a los equipos de protección que les daban los gringos, que traían de allá de Gringolandia y querían chuparse. Cuando yo llegué a trabajar a Uruguay, un percance con los gringos, ¿por qué? Le daban tapones S para gente, tapones antes se usaban más algodones envaselinados. Se los clavaban ahí listo, eso era toda la protección activa. En las máquinas, nosotros de los ríos. Entonces yo dije, entre mis colegas y yo, dijimos tapones, ya se usaban, y había una marca que se usaba Pilson, que era sueca creo, y compraron tapones Pilson.
ese, al primero que le pusieron su tapón chiquito, no le entraba, chiquito, ese no le entraba. Entonces de ahí no dije, esto es diferente, el casco es igual, ¿no? Los cascotes, ¿no? Tenemos cabeza diferente, tenemos talla de recién en la mañana. Entonces comencé a estudiar durante 15 años, haber estudiado, midiendo segmento por segmento, la cabeza, el hombre, etc. No existía como la ergonomía, una cosa así de revista, no era una cosa aplicable. Pero bueno, comenzamos por ahí y sacamos una conclusión. La conclusión que sacamos que éramos diferentes completamente. El modelo humano del quechua, de las sierras centrales, completamente diferente al del llano y a cualquier otro, inclusive nativo de México, por ejemplo, comparamos, o de Chile y Colombia, ¿no? Que son los chichas y los aztecas arriba, ¿no? Éramos diferentes, y entonces por eso me apasionó desde entonces el tema y he seguido por ahí buscando. Ahora me he metido a la historia de la minería en los Andes centrales del Perú. Igual hay una serie de hechos que, como ya dijo el doctor, que nunca los negros trabajaron en las minas, nunca de nunca. Usted acá en Cajamarca he visto el primer ingeniero negro en la mina. Realmente, nunca he visto acá lo mismo. O sea, ya está. Bueno, ese era mi comentario sobre este tema. Estoy en pasión aparte, totalmente. Creo que puedo hacer los 30 minutos que faltan. No, simplemente para decirles que, como ya han dicho los doctores, el hombre sudamericano tiene particularidades que no tienen los otros grupos, o sea, por nuestra historia evolutiva. Pero otra cosa más interesante es que cuando se hizo el proyecto Genoma Humano, tomaron muestras de caucásicos, por supuesto, de asiáticos, de africanos, de afroamericanos. ¿Y qué nos tocó a nosotros? Muestras de hispano. Acá el doctor Gallo sabe lo que es genética hispana. En genética hispana no es nada. Jefferson Farfán es hispano. Ricardo Fujita es hispano. Cualquiera de ustedes es hispano. No, Ricardo Fujita tiene 50% japonés. Pero yo soy hispano. O sea, en genética eso no quiere decir nada. Entonces, justamente la población huérfana de prácticamente todas las Américas en el genoma humano han sido la gente nativa, ¿no? Y los que tenemos ancestro nativo, porque probablemente la mayoría de nosotros tengamos más de 50% de ancestralidad sudamericana o americana. Entonces, que tienen también su propia historia y probablemente, como decía el doctor, tienen algunas propensiones o resistencias a diferentes fármacos y por lo menos debe ser lo mismo para infecciones, etcétera, etcétera. O sea, ahí queda una tarea inmensa por estudiar, ¿no? Y como decía también el doctor que nos acompaña acerca de las mediciones anatómicas y las respuestas al ambiente, también es importante que esto tenga que redefinirse y no calcar, como lo dijo, no copiar lo que los gringos traen o imponer lo que los gringos traen, sino tenemos que rehacer nuestra propia historia, tanto médica como anatómica y, por qué no, evolutiva, ¿no? Para conocer más de dónde venimos. Gracias. Muchas gracias a la mesa. Continuamos con la segunda ponencia. Médico neumólogo, coordinador del programa de tuberculosis de salud Cajamarca, docente de la Universidad Nacional de Cajamarca, asistente del Servicio de Medicina de Salud de Cajamarca, diplomado en Medicina Ocupacional por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestría en Medicina Ocupacional, Universidad Cayetano Heredia, estudios en silicosis y Medicina Ocupacional en la Clínica Río Blanco de Chile, estudios en trastornos del dormir en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, estudios en EPOC en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, el doctor Edgar Azañero Estrada, con su ponencia Habla del sueño con el factor Muy buenas tardes a todos ustedes.
agradecer primero a los organizadores de esta tercera foro. La patología que voy a hablar en estos momentos es una patología muy importante en todo el devenir de nuestra vida, así como también dentro de nuestra labor cotidiana. Este síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño es una enfermedad subdiagnosticada por nosotros. Aproximadamente el 4% de la población adulta padece esta patología, siendo la prevalencia mundial en mujeres a nivel mundial en mujeres es más o menos entre el 1 y el 2%, y en varones del 2 al 4%. El síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, pues su síntoma cardinal viene a ser la somnolencia diurna excesiva. Esto aunado a alteraciones del ánimo, deterioro cognitivo, va a dar lugar a un deterioro progresivo de la calidad de vida de todos nosotros. La somnolencia diurna excesiva pues es definida como la dificultad para mantener despierto durante el día. Puede ser evaluada por diferentes metodologías, subjetivas u objetivas. Subjetivas a través de cuestionarios y escalas como la ya conocida escala de somnolencia de Epworth o el cuestionario de somnolencia de Stanford. Y desde el punto de vista objetivo lo podemos evaluar a través de la prueba de latencia múltiple del sueño. Ya desde la época de los 60, de los 70, el doctor Christian Guilleminault, quien es un médico y a la vez investigador de todo el tema de la medicina del sueño, fue el primero quien va a acuñar el término de apnea obstructiva del sueño, y que junto con sus colaboradores van a establecer un índice muy importante para medir la severidad, y que hasta la actualidad lo venimos utilizando los profesionales que evalúan esta patología, que es el índice de apnea e hipopnea del sueño. El SAOS pues se caracteriza por episodios recurrentes de colapso parcial o total de la vía aérea superior durante el sueño. Esto da lugar a un incremento de los movimientos tóraco-abdominales, y asimismo va a dar lugar a una caída de la saturación de oxígeno, dando lugar a microdespertares. Estos microdespertares dan asimismo, nos reponen nuevamente, nos despiertan y nos hacen respirar nuevamente. Toda esta gama de eventos que se producen va a dar lugar a la sintomatología diurna que conocemos en los pacientes con SAOS, como son cefalea matutina, alteraciones de la conducta del humor, ¿no? Siguiente. Este ciclo pues pernicioso del sueño que va desde apneas, microdespertares hasta el inicio nuevamente del sueño con reapertura de la vía aérea superior, se van dando cíclicamente y se va a hacer mucho mayor cuanto mayor severidad sea la enfermedad. Estos microdespertares pues van a producir una desorganización del sueño, ¿no? Van a producir hipoxias, van a producir consecuencias
tanto cardiorrespiratorias, neurológicas y metabólicas. Siguiente. Es por eso que en este evento vamos a tratar de evaluar el impacto que tiene el SAO sobre la salud laboral, que últimamente en nuestro medio está pobremente estudiado. En este artículo que les hago llegar, Bernabé trata de asociar entre el SAO, accidentes laborales, ausentismo laboral y productividad de los mismos. En este estudio, pues, establece la relación que existe entre SAOS, ausentismo laboral, asimismo con disminución de la productividad de los trabajadores, pero no establece una relación entre accidentabilidad y SAOS, que en otros autores sí lo refieren. ¿Sí? Para cuando nosotros evaluamos o hacemos la entrevista de las personas que sufren esta enfermedad, los pacientes nos indican o nos señalan de diferentes maneras su dolencia, que puede ser con somnolencia, fatiga, cansancio, falta de energía en esta enfermedad. En este estudio realizado por Ronald, 117 hombres y 73 mujeres, ellos manifestaron que un 22% tenían somnolencia, un 40% falta de energía y un 20% cansancio. Aquí viene el caso de repente de nosotros que para ir a laborar previamente a nuestro trabajo hemos de repente ido a alguna actividad social, cultural, etcétera, y vamos con un pobre o un escaso sueño, ¿no? Existen múltiples causas causalidades de la falta de sueño, pues son causas médicas, pero últimamente es producto de múltiples demandas de nuestra agitada vida, como por ejemplo actividades científicas, actividades sociales, culturales, etcétera, o la tecnología, ¿no? El uso de celulares por muchas horas durante la noche, los WhatsApp, los correos electrónicos, etcétera, etcétera, que van a demandar, nos van a quitar horas de sueño. La falta de sueño, pues, entonces es considerado como una enfermedad de la sociedad, ¿no? Las tasas se han incrementado, esto por el incremento del ruido, el incremento de actividades y de la tecnología que les mencioné. Es por eso que se ha detallado que hay una relación recíproca entre la cantidad de sueño y la calidad de trabajo, ¿no? Asimismo, el poco dormir puede afectar la inmunidad, la memoria a corto plazo y pone en peligro la seguridad. La siniestralidad se incrementa en los pacientes que sufren esta enfermedad. Se dice que el 20% de la fuerza de trabajo alrededor del mundo, los trabajos de turno y los trabajos nocturnos afectan el reloj biológico y la calidad del sueño. El dormir poco, se refiere a menos de 6 horas al día, de manera crónica, han asociado al riesgo incrementado de obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. De todo esto podemos concluir que el SAO se asocia con enfermedades cardiovasculares, metabólicas como la diabetes, cardiovasculares como la hipertensión refractaria, así como su relación a un deterioro de la esfera cognitiva. Se relaciona con una mayor siniestralidad en el lugar del trabajo. Para su diagnóstico se necesita exámenes tan complejos como la polisomnografía, la cual demanda tener un personal capacitado en la realización de estos exámenes, en la lectura de estos exámenes, tener un ambiente adecuado para la realización de estos exámenes. Pero actualmente contamos con equipos portátiles como es de la poligrafía respiratoria, en la cual el examen se realiza en el propio ambiente o en el domicilio del paciente.
El SAV conlleva una disminución de la calidad de vida, como hemos visto. Y finalmente, la valoración de un posible SAV en un futuro cercano quizás forme parte de la valoración inicial y periódica de las evaluaciones ocupacionales de los trabajadores. Finalmente, quiero quedarme con un famoso dramaturgo como es Pedro Calderón de la Barca. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Muchas gracias. Preguntas. Siempre recordando que pueden redactar sus preguntas para hacerlas después de las ponencias. Ya estamos entrando en temas realmente novísimos. Hemos escuchado la conferencia del doctor Fujita y la relación genética que tiene una serie de nuestras patologías y la evolución. En términos muy sencillos, para mí la genética es como el chip al celular, ¿no? De nuestra información de vida realmente. Pienso en un futuro pues en el DNI con un chip con el genoma secuenciado para tener información desde el nacimiento, ¿no? ¿Cómo que sí? Estoy preocupado el doctor por el matrimonio está aquí abajo con pregunta: ¿cuál es la manera correcta para realizar el sueño? No tener fatigas y evitar los accidentes ocupacionales en lo que respecta a trabajo en transporte. Interesante. Más que todo, dormir 10, 15 horas, sino es la recuperación, la satisfacción de sentirse bien, de tener un sueño conciliador. A eso no es un sueño conciliador, ¿no? La mayoría de nosotros estamos frente a múltiples actividades diurnas, ¿no? Que el tiempo para conciliar este sueño lo hacemos demasiado corto y al día siguiente estamos aún con déficit del mismo. Entonces debemos evitar pues, tener un televisor en la cama, en el cuarto donde uno va a descansar, el uso de los celulares constantemente. Cada uno tiene su periodo de uso durante todo el día, ¿no? ¿Cuánto afecta la calidad de vida al personal que realiza turnos nocturnos de trabajo? Creo que ya lo mencioné en la ponencia. La cantidad de lo que afecta en números no les podría yo mencionar, pero sí las alteraciones tanto psicológicas, tanto conductuales, el estar despierto y activo para hacer alguna u otra maniobra, va a ser disminuido y correlacionado con lo que yo mencioné anteriormente, ¿no? La cantidad de sueño, la calidad del sueño que tenemos frente a una actividad laboral que se tiene. La variación de la pregunta: ¿cómo afectan los turnos rotativos en su sueño? Es casi parecido, ¿no? Si le da una vueltita a la Bueno, todo está correlacionado a nuestro eje adrenal, ¿no? Y el ciclo del sueño, del dormir, ¿no? Nosotros creo que hasta genéticamente tenemos un periodo de vigilia, ¿no? de despertar, de conciliar el sueño. Y si esto lo alteramos, como últimamente hasta el clima se viene alterando, entonces todo va a hacer una disrupción en nuestro esquema del sueño, del dormir. Muchas gracias, doctor. Muy mal, lo despedimos con un aplauso. Poco a poco vamos configurando este matiz y este formato multidisciplinario del que nos comentaron por la mañana los ponentes, ¿no? Que la salud ocupacional, la salud pública íntimamente relacionada, y todo en un contexto multidisciplinario. Para probar eso, está acá el cirujano dentista, se dice así, él me ha pedido especialmente que lo mencione, así,
el doctor Daniel Torres, egresado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica en diciembre del 88, estudios en la Universidad del Pacífico de San Francisco, Estados Unidos, entre el año 92 y 93, estudios en Sleep Disorders desde julio del 97 hasta la actualidad, especialista en oclusión dental y odontología neuromuscular y posturología clínica en la articulación temporomandibular. El doctor Daniel Torres. Muy buenas tardes. Muchas gracias al comité organizador. En realidad me he sentido muy agradable y especialmente gracias a Alejandro por invitarme. Y bueno, soy dentista de formación, tengo 19 años trabajando acá en el Perú y mi práctica ha sido netamente fatiga y dolor. Soy un dentista diferente, nunca he curado un diente. Y les he preparado, y lo que van a ver ustedes es 19 años de trabajo, una odontología completamente diferente para todos ustedes, y creo que se van a divertir. Es cosa muy interesante y muy linda, hay mucha historia. Tengo 30 minutos y voy a hacer un resumen de 19 años de mi vida. Ojalá que lo termine. Gracias. Ok, como les decía, la fatiga, en mi consulta, generalmente los pacientes llegan por dolor y más es una fatiga crónica y es un dolor que no sucedió un día atrás, ni una semana, ni un mes, sino la data es de 15, 20 años, 2 años, 5 años. Gente que ha sufrido casi toda una vida. La siguiente. El temario en realidad es ronquido. Gracias doctor, usted me ha avanzado y voy a aprovechar avanzar a unos slides para entrar un poco a dar el enfoque, cómo un dentista puede ayudar a solucionar el problema del ronquido, el apnea, de una forma muy sencilla, muy fácil. Y está asociado generalmente por los desórdenes de la articulación temporomandibular. Aquí en el auditorio yo les apuesto que más del 80% tienen ese problema. Es muy común, pero no muy conocido. Rehabilitación miopostural. En 1930 ya se sabía y se tomaba en relación que la posición de las mandíbulas, si voy a hablar mandíbulas o maxilares, superior e inferior, tenían relación con la postura del cuerpo humano. Luego los instrumentos biométricos. En mi práctica, desde que yo empecé a trabajar, he usado solamente todos aparatos biométricos donde yo pueda medir. La terapia craneosacral, hemos tenido y hasta la fecha siempre hay dudas que las suturas craneales están soldadas y es falso. Se mueven y están hechas anatómicamente funcionales. Es algo muy hermoso. El tema es muy corto para hacer esto. Nutrición, sabemos que la nutrición es básico. Acá en la nutrición yo les podría decir, por ejemplo, la fatiga, el dolor. Nunca generalmente hemos escuchado sobre las intolerancias alimenticias. Si un empleado tiene intolerancia alimenticia y va a su centro de trabajo y le dan una mala nutrición, esa intolerancia va a hacer que sus músculos se contraigan y eso va a entrar a la fatiga. Kinesiología es también parte de la medicina, en la cual es el examen del cuerpo en su acción. Así. El ronquido es un lenguaje universal, creo que más del 50% de la población ronca aquí. Odontología ofrece una solución. Así. Las causas, ya sabemos, tiene un contexto médico que nos ha explicado el doctor muy bien. Y solamente para agregar, en mi práctica privada, aquellos pacientes que fueron niños en su época y fueron sometidos a tratamientos ortodónticos con extracciones de premolares, la incidencia es muy alta en el ronquido, porque recuerden, anatómicamente, funcionalmente, la lengua es un órgano de 17 músculos
ejerce una presión de 150 gramos de fuerza. Si tú le reduces la habitación donde viven los maxilares, la lengua se colapsa fácilmente. ¿Sí? Es sencillo de poder entender. Luego, para hacer un poquito, generalmente en mi práctica, yo siempre trabajo multidisciplinario con ayuda de muchos colegas médicos. Es imposible trabajar solo para solucionar estos problemas. La siguiente. Aquí, para agregar algo, problemas conyugales también ocasiona en Estados Unidos una causa de divorcio. Siguiente. Bueno, esto ya lo tenemos muy claro. Siguiente. Aquí es muy importante. Un episodio de apnea literalmente dura 120 segundos. En un periodo de 8 horas de descanso, supuestamente, podemos hablar de 300 episodios de apnea. Esto es un riesgo para la salud. Es decir, que nuestro cerebro no va a ser oxigenado. Hay un desgaste cardiovascular y por lo tanto la persona amanece muy cansado, muy irritado. La siguiente. Bueno, las soluciones son estas soluciones quirúrgicas, láser, muy complicadas. La otra es una presión continua, que es incómoda para la pareja. Y este es el aparato ortopédico bucal, muy sencillo, no es nuevo, sino poco conocido. Siguiente. Este es un artículo que les he traído, donde en 1902 se empezó a usar el primer aparato intraoral para el ronquido. Siguiente. Esta es una encefalometría que nosotros podemos observar. El doctor McNamara hace un estudio de la entrada de aire, esta parte oscura que se ve, la parte superior, parte inferior, y también pueden apreciar el movimiento que hace la mandíbula, su posición hacia atrás, ocasionando un problema articular y ocasionando un ronquido. Por eso van de la mano las dos cosas. Siguiente. Ahora, aquí es un punto muy importante. Si hay dentistas aquí, en realidad es un dato muy, muy importante para ellos. En mi práctica privada usamos los TENS, 45 minutos. A los 15 minutos comienza a funcionar superficialmente y luego a los 15 minutos empieza a trabajar a músculos motores. Entonces generalmente hago una descompresión muscular, oxigeno los músculos, porque generalmente cuando hay un dolor muscular hay un aumento, una disminución del oxígeno. El ATP, que es la adenosín trifosfato, la proteína que necesita el músculo, está disminuido y el ácido láctico está aumentado. Entonces con los TENS voy a hacer el ciclo al revés. Voy a dar oxígeno, el ATP aumenta y el ácido láctico se elimina. Luego se hace se confecciona la mordida constructiva, donde la mandíbula hace un avance en el eje, en las coordenadas XY, hacia abajo y hacia adelante, abriendo esta zona de la garganta, ¿no? Y por eso el paciente y ya no ronca. Adelante. Dice, ¿por qué la mordida constructiva es especial? ¿Por qué? Recuerden que esta es una tomografía, esto es el oído, este es el cerebro, este es el cóndilo, parte de la mandíbula. Entonces no podemos nosotros hacer ligeramente un movimiento horizontal, porque tendríamos que estar chocando con la pared o el cóndilo temporal que algunos llaman. Entonces ahí podemos ocasionar problemas articulares. La solución es bajar y llevar la mandíbula hacia adelante. La siguiente. Así es como está ubicado el aparato. Al momento que uno lleva la mandíbula hacia abajo y hacia adelante, la lengua acompaña ese movimiento. En algunas oportunidades, los americanos le llaman suturing, he usado en niños que son respiradores vocales y en pacientes adultos también. Siguiente. Y este es el aparato para mí el más usado en mi práctica. También existen otros aparatos, como ustedes pueden ver. La misión es
llevar la mandíbula hacia abajo y hacia adelante y dejando un orificio adelante. Siguiente. Ahora sí, vamos a entrar a los desórdenes articulares. Adelante. Los síntomas: dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de columna, hiperactividad muscular, hay sonidos en las articulaciones, dolor de hombros, hormigueo de dedos, vértigos, bruxismo, depresión, estrés, limitación de apertura, desvío del movimiento de la mandíbula, abrasión dentaria y dolor en el oído y pérdida de la audición. Miren, si ustedes podemos ver a un empleado en su centro de trabajo y tenga toda esta dolencia, ¿puede trabajar tranquilamente? Imposible, ¿no? Imposible. Yo justo en la mañana estaba viendo y mostraron una foto donde una persona estaba en una torre. Imagínense ese paciente que haya tenido estos problemas, no va a poder trabajar. Las teorías odontológicas son muchas. Siguiente. Médicas son muchas. Aquí Jorge Learreta, médico dentista argentino, ha editado libros donde hay problemas inmunes, una clamidia, un estreptococo beta hemolítico, un post-trauma, puede ocasionar estos problemas articulares. En realidad esto es muy poco conocido en nuestro medio, muy poco conocido. Siguiente. ¿Por qué traigo esto? El ligamento de Pinto en realidad no se encuentra descrito en ningún libro de anatomía, solamente existen videos en blanco y negro, y esa es la relación que hace el doctor Pinto, por eso colocan el nombre del doctor Pinto, la relación que hace del oído medio a la articulación temporomandibular. Siguiente. Como les decía, en 1936 el doctor Musch ya relacionaba la relación de la postura con la oclusión dental. Siguiente. Este es un método que tuve que estudiar con el doctor Silverio Di Roca, muy interesante, médico, dentista y posturólogo. Ahí es donde yo entro en la posturología. Dice, el método, la rehabilitación mediopostural es corregir el sistema estomatomático en armonía con el resto del cuerpo. Cuando no sucede esto, hay un bloqueo cervical. Muchos pacientes tienen bloqueos cervicales y las placas que en Europa se fabrican en realidad ayudan demasiado a estos problemas de bloqueo cervical. Y bueno, el sistema tónico postural o el ser humano tiene 3 campos receptivos cuando estamos de pie: los ojos, la boca y los pies. Siguiente. Como pueden apreciar aquí, el cuerpo es asimétrico. Estoy acá usando concepto de kinesiología. Luego desprogramo la articulación con unos algodones y pueden ver que el cuerpo se endereza. Entonces eso me quiere decir de que si yo pongo un dispositivo en la boca, puedo lesionar o puedo mejorar la postura de mi paciente. Otra paciente con mucho dolor, administradora, 2 años con dolor, fíjense el cuerpo asimétrico, desbloqueo y mejora su posición. Siguiente. Cuando existe un desbalance a nivel de todas las cadenas musculares y la mandíbula no está en su posición, produce una alteración en los ojos, una exeforía o un estrabismo. Y con estos ejercicios los pacientes pueden recuperar la ubicación de la iris. Este paciente ve un estrabismo, relación de su boca. Otra paciente con 10 años de dolor, muchas extracciones, tratamientos ortodónticos con stripping o desgastes interproximales, con muchos dolores de cabeza. Siguiente. Otra paciente, este es el ejercicio que les hablo, que es netamente para los ojos, y estas placas se conocen en el mundo como las placas desprogramadoras. Solamente toman 3 puntos de contacto, es decir, tripodismo, un poco de física, 2 puntos posteriores, un anterior, y hago que al cerebro, que tiene su misión de regular, hago y le engaño que todo está bien en mi cuerpo. Y por eso
el tono muscular, las cadenas musculares, se olvidan de todas estas malformaciones en sus dientes y el paciente se recupera, se elimina el dolor. Como acá, en 2 meses, una niña muy deportista, con mucho dolor, en 2 meses recuperó su vista, el movimiento de la vista. Siguiente. Sí. Dolor es dolor de cabeza, cervical, todo eso es un bloqueo. Como les digo, acá también estudiamos el pie, ¿no? En todas sus variedades, siendo el pie plano el más causativo, ¿no? O el pie desarmónico. Cuando una persona tiene un pie plano, hace que las caderas hagan una rotación a nivel de rodilla, y eso produce un desbalance también en la boca. Siguiente. Ahora, el padre de la odontología neuromuscular es Bernard Jackenson, 1920 a 1987. Siguiente. Él decía, ¿no? Bueno, esto ya es ahora los equipos que yo manejo. Acá está en mi consultorio. Esto se puede aplicar en niños, en pacientes adultos. Él siempre decía, si un hecho no se puede medir, es una opinión, ¿no? Esto es el equipo que consiste, es un neuroanálisis que está ya demostrado científicamente que tiene un valor muy bueno en su precisión, e inclusive mejor que una resonancia. Hacemos electromiografías de superficie, dinámica, estática, y esto es un magnetógrafo. Se coloca un imán y luego hacemos el movimiento tridimensional de la mandíbula, y también este equipo nos permite reubicar la mandíbula en la posición de reposo. Los americanos le llaman el tracking jab. Siguiente. Como les puedo decir aquí, esta es una electromiografía. Se considera un músculo muy aceptado, normal no, porque el concepto normal, nadie es normal, pero aceptado sí. 100 microvoltios. Puedo ver cuando mi paciente hace una deglución, si es una deglución atípica, en este campo puedo observar. Siguiente. Este es un paciente que se iba a someter a un tratamiento ortodóntico. Hicimos los movimientos y vimos que tenía una desviación de la mandíbula de 10, casi un centímetro a un lado. Siguiente. Aquí, por ejemplo, una paciente que tenía un problema articular, hacemos comer y automáticamente el cuerpo humano responde, se autoprotege y lleva la mandíbula hacia adelante. Y acá está registrado. Siguiente. Este es un vibroanálisis donde ya podemos ver en los cuantos milímetros se produce el menor ruido en la apertura y en el cierre. Esto aquí es muy interesante porque se ha hecho muchos estudios en atletas después de una olimpiada, cuánto de tejido duro hay un desgaste y cuánto de tejido blando. La siguiente. En cuanto al dolor, uso el glóbulo de etilo, hago stretch, también uso la laseroterapia. Siguiente. Y esto es muy interesante. En 1955 a 1960 se estudiaron 10 cráneos. Fue el doctor Harry Kupperman. Él decía que era tan importante, recuerden, en esa época todo esto viene de la osteopatía, ¿sí? Entonces, para él era muy importante ubicar la maxila, el maxilar superior. Y en realidad todo lo que yo le estoy mostrando contradice todos los clásicos de todas las universidades del mundo, ¿sí? Por eso les he traído la parte donde inician los estudios. Este es un articulador que ya está muy sofisticado. Este es el actual, donde se ubica en la parte anterior la papila incisal y en la parte posterior el proceso anulares. Siguiente. ¿Puedes retroceder, por favor?
Este articulador también se usa para hacer aparatos para el ronquido, el apnea del sueño y problemas articulares, ¿sí? Entonces, en el campo de osteopatía o en terapia craniosacral, estos estudios se basaron en la psicondrosis efeno-occipital y esto está plasmado aquí. Entonces, este articulador ha pasado por muchos estudios para realizar. Ubicar el maxilar superior y luego el inferior es como que si estuviéramos reprogramando las estructuras craneales en un paciente. Y al hacer eso, la postura mejora. Siguiente. Aquí les traigo un artículo del doctor Stefanelli, un italiano que también tiene 10 años más que yo, donde él dice, ¿no?, que la postura nace en el cráneo, es decir, en la psicondrosis efeno-occipital. Recuerden, esto les he traído una información, un libro de Daniel Garner, poco conocido. Dice, un ser humano en un día pasa 1500 veces la saliva, sin desayuno, almuerzo, cena, antojitos, nada, 1500 veces. Y esa, solamente un acto de deglución va a ejercer 1000 kilos de fuerza por pulgada cuadrada. ¿Se imagina si un paciente tiene los maxilares mal ubicados? Y esta fuerza, esa deglución, es transmitida por los dientes, mueve el hueso gómer y va a la sutura. Imagínense cómo está el cerebro. Siguiente. No, este es un esquema de los manuales del doctor, donde es el plano cruzal, que para él es muy importante y lo ha demostrado. La posición es muy importante para la gravedad y la presión atmosférica. Un plano cruzal variado altera la postura. Siguiente. Casos clínicos. Esta es una paciente que llega con 2 años con dolor y con todo un informe en resonancias así, súper grande. Entonces, imagínense, ella no podía hacer una convergencia. Fíjense los párpados, las cejas, el cuerpo era asimétrico. Fíjense, tenía una escoliosis y lo habían visto muchos. Siguiente. Aquí, este es un análisis, es un ángulo del doctor MacGregor. Es muy conocido por el doctor, un chileno, Mariano Rocabao, si han escuchado cosas muy buenas de él. La posición dioides. Aquí es una rotación que hace el cráneo para poder compensar las cadenas, ¿no? Y toda la historia relata de la extracción de estas 2 piezas dentarias, aunque sus articulaciones no estaban tan dañadas estructuralmente. Siguiente. En un principio del doctor Cooperman, colocamos el maxilar en su posición, confeccionamos una ortosis día, porque ella tenía mucho dolor, y una placa desprogramadora. Siguiente. Un mes después, el cuerpo se niveló y podía hacer la convergencia más pasiva, ¿no? Esto en realidad es muy bonito. Y yo me divierto mucho todos los días con mis pacientes, porque mi práctica es todo esto. Siguiente. Esto es algo muy común en nuestra población. Recuerden que en nuestra población nunca ha habido tanta prevalencia como ahora, o prevención. Entonces, generalmente los pacientes ya han perdido el soporte posterior. Al perder el soporte posterior, odontológicamente llamamos nosotros la dimensión vertical. Entonces, esta jovencita viene con 4 años de dolor, con un falta de desarrollo en la dimensión vertical anterior. Al desprogramarla con los aparatos que yo les he mostrado, podemos ubicar la mandíbula en el espacio tridimensional y aproximadamente era 1 centímetro. Colocamos el aparato y el paciente puede estar tranquila. Siguiente. Este es un niño que estuvo bajo un tratamiento, y este niño en realidad había considerado
los psicólogos como hiperactivo. Era un niño que nunca podía estar parado. Yo tenía que abrazarlo para poder conversar con él. Y las pruebas con la pedana, ¿no?, en el campo de la postología, yo vi que su cuerpo oscilaba demasiado. ¿Sí? Siguiente. Esto prácticamente, para que sea óptimo, no normal como le digo, esto debe ser un manojo donde se confundan los tres colores. Entonces, aquí estamos viendo que el centro de equilibrio de sus masas musculares del niño estaban alteradas. Por eso que él era un niño psicológicamente hiperactivo. Siguiente. Miren, tenía una exeforía. Tapamos el ojito que supuestamente está mejor, vuelve, le hago el primer stretch a nivel muscular, luego este es un pre-block, reubicación de articular y reubicación de las maxilas. Siguiente. A los 4 meses el niño podía conversar como cualquier niño, su cuerpo estaba más estable, su boca estaba mejor. Estos casos en Latinoamérica, y a este niño le hubieran sacado 4 premolares. Sí, iban a destruir a este niño. Siguiente. Esta es una paciente con un año de dolor. Yo uso una historia muy espesa, pero más el campo médico. Odontológicos, en realidad son pocas preguntas. Ella refiere que se le había torcido, tenía dolor en el cuello y dolor aquí, en la lumbar. Entonces, viendo la historia clínica, y ella refería el dolor hace un año. Y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo tiene esta dentadura? Me dice, doctor, hace un año. Entonces le digo, ok, te voy a cambiar de dentadura. Y miren, cuando yo llevo a la señora con su dentadura de hace un año, la llevo, miren el cuerpo. Y aquí, este instrumento biométrico me lo mide y me da que la carga podal tenía un sobrepeso de 44.5 kilos en el lado izquierdo. Al confeccionar esta dentadura con todos los principios que ustedes ahorita acaban de escuchar, su cuerpo estable, la paciente contenta, feliz y adiós dolor. Eso es. ¿Sí? Ok. Esto es algo que mucho me ha gustado. Dice, el conocimiento científico es a veces desagradable. A menudo contradice a los clásicos, sobre todo si es nuevo. En ocasiones tortura el sentido común y humilla a la intuición. Por último, puede ser conveniente para algunos y no para otros. Mario. Muchas gracias. Si alguien desea información, encantado. Acá está mi correo electrónico para darles lo que ustedes deseen. Gracias. 2 preguntas, Daniel. ¿Qué sucede cuando un niño pierde los dientes delanteros permanentes y utiliza prótesis? ¿Cómo repercute en su postura o demás? Es algo serio. Recuerden, lo más bonito de esto, que hay la conexión entre la medicina y la odontología, es en el campo de la neurología, la embriología, la histología. Recuerden que cuando se forman los dientes anteriores, del tubo neuronal se está formando el cerebro. ¿Okay? Entonces, en la evolución de la especie del ser humano, los dientes juegan un papel muy importante. Yo he tenido un caso de un paciente que lamentablemente le costó la vida. Llega la niña al consultorio con un diastema delante y en la historia clínica decía, había salido de convulsiones. Entonces, cuando yo comienzo a preguntar a la mamá, le digo, señora, yo no puedo tocar a su niño. Esto está mal diagnosticado. No es una epilepsia juvenil. A lo menos yo no he escuchado, pero déjenme averiguar.
La señora se amargó conmigo, la niña se fue y al mes murió. El problema era que la niña tenía un aneurisma y yo no toqué, porque si la niña salía de una convulsión, yo iba a cerrar los dientes anteriores, ortodónticamente, podía tener una relación al cerebro. Entonces, estos casos, en realidad, es muy importante la ciencia médica, y esa ciencia médica básica, el odontólogo no estaba formado. Y respecto a la pregunta, es difícil. Es difícil hacer todo lo posible, y si uno no está preparado, derivarlo a ese niño. Derivarlo. Porque recuerden que el maxilar superior, voy a hablar un poquito de osteopatía. El maxilar superior son dos maxilares, derecho e izquierdo, ¿no?, hacia adelante. Y he tenido casos que vienen pacientes con puentes ferulizados, de canino a canino, y con unas migrañas y terribles. Lo que yo he hecho es cortar el puente y la migraña se fue inmediatamente al día siguiente. ¿Por qué? Porque recuerden que los huesos del cráneo no están soldados, se mueven, flotan. Entonces, en realidad, yo pienso que se tendría que evaluar, ¿no? No es tan simple contestar una pregunta. Tendríamos que evaluar al niño porque perdió, examinarlo, hacer un examen más completo, ¿no? No solamente irnos, le falta un diente, ¿qué vamos a hacer?, ¿no? En realidad lo que yo trato de hacer son tratamientos más holísticos, multidisciplinarios. Para tomar yo decisión de algo, lo pienso demasiado. ¿Qué personas están predispuestas a sufrir apnea de sueño? Supongo que la pregunta es desde el punto de vista de lo que es esto. Claro, por ejemplo, apnea de sueño está generado más por sobrepeso, ¿no? El uso de drogas, personas que están acostumbradas a beber, a tomar pastillas para dormir o relajantes musculares, donde el tono muscular pierde su tono muscular y hay una obstrucción, ¿no? O peor, si el paciente duerme mirando hacia arriba, pues por gravedad la mandíbula se desplaza hacia atrás y bloquea, pues, ¿no? ¿Qué pasa si una persona que usa prótesis dentaria se la saca para dormir? No, en verdad eso no se debe hacer, por favor. Los pacientes, recuerden, el paciente que es rehabilitado en el campo de la odontología, se supone que son los dientes que ellos tuvieron. Y estamos diciendo de que la dimensión vertical es muy importante para la estabilidad de esta articulación. Entonces, si un paciente deja sus prótesis en el vasito, antiguamente se decía eso, mi papá también lo decía a sus pacientes, no, por favor, que lo usen, que lo usen. ¿El tercer molar retenido puede causar ronquido? No. Lo que sí puede ocasionar el tercer molar es compresión a nivel nervioso posterior, donde hay demasiadas arterias y está en relación a toda la parte del cerebro, ¿no? Yo sugiero que las extracciones de terceros molares debe hacerlo un especialista competente, porque muchos pacientes que yo recibo a la consulta por dolor a nivel articular son post-cirugía. Abusos de tratamientos ortodónticos sin evaluar la articulación temporomandibular. Bueno, desde ahora ya saben, los que no son dentistas, tienen hijos, sobrinos, tienen que hacer un estudio. Y tiene que demostrar el ortodoncista por qué el motivo, el diagnóstico. Si no se tiene diagnóstico, no se tiene cómo va a tratar a ese niño, ¿no? Yo, particularmente ortodoncista por 25 años, yo pienso 2 veces antes de mover un diente, porque sé el daño que va a ocasionar al niño o a esa persona. No hay que ser muy agresivos. Por favor, a profesiones estéticas. Sí. Como decía el rey Salomón, vanidad de vanidades trae problemas. Sí, estamos en realidad, como decía nuestro amigo, en el proceso evolutivo, pero la tecnología también no la sabemos usar. Nos venden
la mujer perfecta, el hombre perfecto. Nadie es perfecto. Si ustedes pueden mirar a los artistas, a la gente millonaria que tienen dinero, vayan a verlos, sus dientes están chuecos. Una modelo que gana miles de euros, sus dientes están torcidos. ¿Sí? Entonces no se compliquen la vida. Nada es hermoso, nada es perfecto. Gracias, Daniel. Muy amable. Gracias. Gracias. Bueno, con Daniel nos hicimos mucho más amigos cuando me di cuenta que no usaba el taladro y esas cosas que en mi niñez me traumatizaron.